Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Y queremos dar una bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes, a través de YouTube, nuestro canal virtual de Confra Floresta Predicando, para participar de esta meditación preciosa. Quiero repetir el texto, Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Le invito a estar de pie para que honremos la palabra del Señor y leamos así el texto en el que vamos a reflexionar esta mañana. ¿Listos? Acompáñenme. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Pueden estar cómodos. Y en la misma línea de lo que el pastor nos ha venido compartiendo los sábados y algunos de los temas que han sido tocados desde este púlpito, quiero compartir una meditación que le he titulado Un camino llamado fervor. Y más o menos ya relacionamos qué tiene que ver esa palabra fervor, obviamente con el tema de la fe. ¿A qué hace referencia? Tiene que ver con nuestro estado de ánimo frente a las cosas espirituales. Una de las cosas que me llevaba a hacer una reflexión sobre este tema es que de lo primero que se pone en juego muchas veces cuando el ánimo comienza a bajar en nuestras vidas es el tema de los ejercicios o las disciplinas espirituales. Vamos cediendo nuestro congregarnos, vamos cediendo nuestro tiempo de oración, vamos cediendo nuestra comunión y comunicación con la palabra y el Espíritu Santo. Y esto necesariamente refleja una baja en nuestro ánimo espiritual. No sé si a usted le pasa, a mí me sucede que de vez en cuando uno saluda a una persona, pues a veces en la manera de esa persona responder, uno se da cuenta un poquito cómo están sus ánimos, ¿verdad? Porque a veces, aunque a uno le responde, no, yo estoy muy bien, pero a veces uno siente que ese bien ahí como que salió forzado, como que no salió muy natural, como que no expresa la realidad. Y es que como seres humanos normalmente, nuestras expresiones corporales, nuestros gestos de la cara reflejan a veces que las cosas no andan bien. Pues en el tema del ánimo espiritual es absolutamente igual. Hay algunos textos donde se nos advierte la necesidad de mantener el fervor espiritual. Precisamente uno de los que tocaba el pastor el día de ayer en Mateo 24, donde Jesús está diciendo, en aquel tiempo, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? El amor de muchos se enfriará. Y más adelantico Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Luego hay otro texto donde en Apocalipsis el apóstol está escribiendo y está diciendo en la revelación que el Padre le está diciendo a una de esas iglesias, ojalá
fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, hay una implicación muy poderosa en el tema del fervor, en el tema del ánimo, en el tema del calor espiritual. Este texto que voy a citar, lo vamos a meditar ahorita, es cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida. Entonces se nos hace necesario, se nos hace indispensable y prioritario prestarle especial atención a nuestro fervor o a nuestra temperatura o a nuestro calor espiritual. Un día como hoy, donde amanece lloviendo, es difícil entender este término, pero cuanto a temas espirituales, es porque cada uno de nosotros conocemos del estado de nuestro ánimo espiritual. Espero que si usted ha venido en la plenitud de su fervor, de su ánimo espiritual, arriba en el punto más alto, pues usted permanezca allí, potencie y retroalimente ese fervor. Pero si usted de los que aún tiene una llamita ahí a punto de extinguirse, le digo, aproveche esa llamita, no para soplar y darle el apagarse definitivo, sino para añadirle a eso las virtudes, la disciplina que se necesita para que el fuego vuelva a encenderse. Quizá hay alguno ahí que está diciendo: mi fuego espiritual necesita avivarse. ¿Cómo? ¿A través de qué? Como pastor logro llegar nuevamente a ese fervor que arda en mi vida nuevamente, la pasión, el deseo, el anhelo. Y es precisamente lo que esa palabra en el texto que leímos de Hechos está implicando. Acompáñenme a mirar nuevamente lo que dice el versículo 1 de Hechos 18. Dice: llegó entonces a Éfeso un discípulo o un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. La palabra fervor en el griego da a entender e implica estar caliente, es servir, como cuando como está caliente este café delicioso que enseguida yo voy a empezar a degustar. Pero nos enseñaron a los que pasamos pues por el colegio y recordamos esto, que los líquidos comienzan a generar ebullición más o menos a los 90 grados de temperatura, ¿cierto? Después de esta temperatura. Déjeme decirle que el Señor hoy nos está diciendo: necesito que alcancen la temperatura espiritual donde puedan ebullir en la fe. Es el término donde Dios anhela que todos estemos ardiendo en el fuego espiritual. Esa palabra, que es la palabra seo en el griego, también implica ser ferviente, ser anhelante. Y quiero que me acompañe a otro texto, si tiene su Biblia ahí o el libro o en su dispositivo, al Salmo 84, para que más o menos entendamos un poco de qué se trata esto del fervor, del arder en el espíritu, de anhelar las cosas espirituales. En el Salmo 84, incluso hay muchos otros textos que podíamos tomar, pero quise tomar esta referencia para que ahí más o menos entendamos y vamos teniendo claridad sobre a lo que le apuntamos en esta meditación. Dice el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga a sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y venía otro texto a mi cabeza también del salmista cuando dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios, para contemplar su hermosura, para inquirir en su casa. Es lo que refleja, es la expresión de un corazón que lo anhela fervorosamente.
Así que algunos sinónimos de la palabra fervor en el diccionario de la Real Academia Española son devoción, piedad, veneración, celo, ardor, entusiasmo, hervor, calor. Ya hay algunos antónimos que son contrarios entonces a este ánimo, y son tibieza, frialdad e incredulidad. ¿En qué hemisferio, en qué polo te vas a ubicar? Recuerde que la única garantía que tenemos de poder llegar al final de la carrera es perseverando en avivar el fuego de nuestro don sin descuidarnos, porque en esos descuidos, en esos relajos, en esa tibieza es donde podemos dar cabida a actitudes, incluso a doctrinas que puedan dañar nuestro caminar con Jesús en la sana doctrina. Y hoy una de las cosas que más tiene un reto de permanecer y de ser cuidado es la sana doctrina. Ahorita hablamos un poco más de eso. Fervor es tan solo aplicado al estado de ánimo que interviene a la fe. Nuestro estado de ánimo es fundamental en todo lo que hacemos. La mayoría de las veces refleja realidades personales. El estado de ánimo es un medidor, es la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido de cómo nos sentimos, de cómo estamos emocionalmente. Es hacer un examen por una simple inspección. En estos días, transportando a mi hijo hacia el trabajo, mi hijo me hacía la siguiente pregunta: papá, ¿a veces no te pasa que te levantas como con desánimo para ir a trabajar? Y yo le dije, de los 6 días que yo trabajo, 5 me levanto con desánimo para ir al trabajo. Pero eso no implica irresponsabilidad, no implica deslealtad, no implica que no cumpla a cabalidad lo que tenga que hacer. Sucede igual en lo espiritual. El desaliento, el perder por un poco el ánimo, no implica detenernos, no implica retroceder. Estar sufriendo y padeciendo algunas afugias en nuestras vidas no es excusa para mirar atrás. Con algunas hermanas hablaba en la primera reunión, en la segunda reunión, que se acercaban, y son personas que han pasado por dificultades que en ese grado de complejidad yo no he vivido, con personas sufriendo enfermedades terminales, a punto de tenerlas ya que despedir también al Señor en su descanso eterno. Pero aunque yo no sienta eso que está viviendo usted, aunque yo no sienta el rigor de su prueba que usted está pasando, del desierto, del desánimo que está atravesando, hoy puedo decirle que la palabra que puede levantar nuestro ánimo y traer una respuesta. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dice a los discípulos: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Entonces hoy puede decirle, lo que puede cambiar esa realidad, el peso de la carga que estás llevando, se llama la convicción y el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Acaso no dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Y ojo, que no dice en la mucha intercesión, en la mucha oración, ni en el mucho ayuno, sino que dice: sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será bienaventurado. Lo demás, la oración, el ayuno, la intercesión, la adoración, lo potencia el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Quieres saber cuando alguien tiene conocimiento de la palabra de Dios? Escúchelo cómo ora, mírelo cómo adora.
Pero si usted en medio de la adoración o de la oración o del ayuno o de la búsqueda de la presencia del Señor, como la clamamos ahorita, clamamos al Señor, derrama tu presencia, ven con tu presencia a este lugar a los que estamos aquí. Si a usted eso no le importaba y le pasaba por alto, hay graves problemas en su ánimo espiritual, en su fervor espiritual. Porque esas disciplinas, esos ejercicios son el efecto de una palabra que ha sido depositada en el corazón y que está causando su efecto como Dios lo planeó que lo causara en usted y en mí. Es decir, su palabra está haciendo en nosotros la perfecta obra. El Espíritu Santo está hallando la materia prima para completar en nosotros lo que Dios planeó para nosotros. Cuando el texto en Hechos comienza diciendo que este varón no solo llegó con fervor, sino con elocuencia y era poderoso en las Escrituras, es lo primero que vamos a ver hoy. ¿Cómo mantener entonces nosotros el fervor, el ánimo espiritual, mantener nuestro fuego avivado? Es manteniendo nuestra relación íntima, permanente, indiscutible con las Escrituras. Mire, tener conocimiento de la Biblia no es solo aprenderse textos de memoria. Quiere ganar a la gente para Cristo. Estudie, métase al instituto para que usted estructure bien su conocimiento de la palabra de Dios y a la hora de testificar lo podamos hacer como estos hombres que se levantaron en la iglesia primitiva a testificar lo hacían. Recuerda que el Señor les dijo: esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos tenían el conocimiento, habían tenido la vivencia de una vida de comunión con Jesús, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo, la estructura sobre ese conocimiento, el orden sobre ese conocimiento, porque hoy se nos exige presentar una defensa del Evangelio con argumentos sólidos, con orden y con estructura de respeto a la sana doctrina. No es lanzar textos bíblicos como lanzar bibliazos a la gente para que sean confrontados. Es tener una estructura de orden en el testimonio que le damos a aquellos a quienes les hablamos del Evangelio. Cuando Esteban fue llevado ante quienes querían apedrearlo, juzgándolo de blasfemo, ¿qué fue lo que hizo por el poder del Espíritu Santo? Comenzar un testimonio ordenado, estructurado, cronológico, coherente a la hora de testificar. Y eso solo se logra, no solo por una buena comunión, sino por el estudio disciplinado de las Escrituras, de tener las herramientas de buena interpretación de las Escrituras, de tener las herramientas de buena exégesis también de las Escrituras. Porque la palabra que no se testifica con orden y decencia se convierte en cantaleta que la gente no va a querer escuchar. Mire, uno escucha gente testificando, hablando de textos bíblicos donde ni siquiera Jesús aparece en escena. Me sucedió con un compañero de trabajo que vino a mí, está apenas comenzando a caminar con Jesús, y me decía un día compartiendo con él: es que en mi casa ya no quieren que les hable del Evangelio. Yo le decía: bueno, ¿y qué les dices que ya no quieren que les hables? Dice: no, yo empecé a decirles que son pecadores, que necesitan arrepentirse. Bueno, eso está bien, es verdad, pero ¿por qué no empezaste diciéndoles que Cristo por amor vino a salvarlos de su pecado? Que en Jesús hay esperanza. Y hermano, esto vengo siendo recurrente en mis prédicas en los últimos tiempos. Al lado suyo y al lado mío aturde la cantidad de necesidad de predicar a Jesús como Señor y Salvador, de predicar a Jesús como esperanza. A su lado hay gente sufriendo de depresión, con intentos de suicidio, estrés laboral, gente que está a punto de terminarse su hogar, gente con tremendos problemas económicos, y una palabra del depósito que usted ya tiene en su corazón puede ser la clave de que esas personas salgan del desierto en el que están viviendo hoy.
al día de hoy, incluso si usted está muy nuevito en el Evangelio, usted ya tiene un depósito del que puede echar mano para testificar como Apolos testificaba cuando llegó a predicar el Evangelio a Éfeso, con elocuencia, con poder. Pero usted necesita asegurarse de que esa palabra que está en usted, el Espíritu Santo la va a usar para liberar al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón, para dar vista al ciego, para devolver esperanza al que está en desesperanza hoy. ¿Cómo está el depósito de la palabra en nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo con ese depósito? ¿Solo te estás llenando y estás solamente dejándolo para ti sin brotarlo? Alguien a tu lado está clamando por esa palabra que tú tienes en ti. Alguien a tu lado está esperando que le digas que hay una nueva vida en Cristo. Alguien a tu lado está esperando que le digas que en Jesús todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Alguien a tu lado está esperando que le digas que en la cruz Jesús ya pagó por sus pecados. Alguien a tu lado te está diciendo: háblame por favor de Jesús. La palabra en nosotros es la primera necesidad, es la prioridad sobre todas las cosas. Es por esa palabra que nuestra fe se hace fuerte, se sostiene y puede prevalecer hasta el final. Ese conocimiento de la palabra del Señor irriga e inyecta también las demás disciplinas espirituales. Mientras más comunión y más cercanía tengas con las palabras del Señor, más celo tendrás por su presencia, más afán de congregarte regularmente, más deseo de buscar la santidad de Dios, más deseo de morir al mundo y a sus deseos. Nada llena de tanta fuerza y convicción a un creyente como el dominio de las Escrituras. Le decía a la iglesia en la primera reunión: si usted no puede sacar tiempo para estudiar en el instituto, negocie con el decano, con el pastor Álvaro, y dígale: pastor, yo quiero alguna manera, ayúdeme de alguna manera para yo tener herramientas de estudiar las Escrituras en mi casa, de tener los materiales de estudio, porque quiero ser uno de esos creyentes que perseveran hasta el fin, con firmeza y con argumentos que nos van a garantizar que aun cuando se nos demande, podemos presentar buena defensa de la fe. Pero busquemos con afán mantener el fervor por las Escrituras. El pastor Omar predicaba en estos días: en muchas casas la Biblia es solo un adorno, es un adorno más de los muchos que hay. ¿Cuándo empezará la palabra a inundar de nuevo nuestros hogares? ¿Cuándo empezará la palabra a marcar de nuevo la pauta de conducta y de disciplina en nuestras familias? Jesús lo dijo: aquel que edifica su casa sobre la roca, soplarán los ríos, vendrán las tormentas, llegará la inundación, pero su casa no caerá porque está sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Doy a la gloria al Señor. Ahí en Hechos 18 hay unas palabras impresionantes en ese texto. Dice que Apolos es definido como un discípulo elocuente, poderoso, fervoroso, diligente, con una tremenda pasión por presentar el Evangelio de Jesús. ¿Qué necesitaba? Estructura en su conocimiento, orden en su testimonio. Cuando nosotros busquemos eso, a la gente que le prediquemos, no tendrán excusa de no conocer a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Bueno, desde versículos antes el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, recuerda que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad. Si Pablo está diciendo que usa bien la palabra de verdad, es porque aunque conozcamos la palabra, podemos usarla mal. Por eso lo que Pablo le dice son tres cosas. Acuérdate del depósito que tienes desde la niñez, para que no lo menosprecies. Segundo, procura ¿con qué? Con diligencia, con afán, con deseo, con anhelo ferviente, con calor, con hervor de tu ánimo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hágase la idea que quiera obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usted le encomendó al maestro de obra levantar un mulo y lo levanta sin plomada, lo levanta sin nivel. ¿Cómo puede quedar eso? O al que usted contrata para poner un piso en su casa y no le echa el suficiente, lechado, qué sé yo, al piso. ¿Cómo queda eso? Empieza a quebrarse la baldosa, empieza a partirse, a levantarse el piso. Usted siente. Esos serán obreros que usted nunca más volverá a tener en cuenta, ¿sí o no? A todos nos ha pasado. Es igual cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: preséntate a Dios en cuanto al conocimiento y compromiso de la palabra, de manera que Dios cuente contigo, de manera que Dios te apruebe y diga: eres buen obrero. Usted dirá: hermano, ¿y yo qué tengo que ver? Porque yo leo la Biblia, hermano, imposible, de todo imposible, tener el conocimiento de las Escrituras y no participar en el servicio del reino de los cielos, por lo menos testificándole a otros de Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien las Escrituras. Quiero insistir en esto porque sé que en nuestras propias familias puede estar pasando. Hermano, cuando usted ve en las Escrituras, ninguna persona que se acercó a Jesús con una necesidad, llámese como se llame, ninguna persona que se acercó y escuchó la voz del Maestro no dejó de recibir su milagro, su respuesta, su bendición. Recuerda cuando vino un hombre y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo en cama, lleva tantos días con fiebre, está a punto de morir. No tienes que ir, solo di la palabra aquí y sé que mi siervo sanará. Y cuando llegó preguntó a qué horas había sido sanado el siervo, y fue la hora en que Jesús le dijo: vete en paz, tu siervo ha sido sanado. Hoy hay mucha gente esperando que tú digas esa palabra de vida, que tú pongas a Jesús en tu boca. ¿Sabe cuál es el problema de la generación de creyentes hoy? Que no consideramos ser partícipes de la predicación del Evangelio como un privilegio. Es por privilegio, es por la gracia de Dios que se nos permite tener el conocimiento de la sabiduría que sobrepasa cualquier sabiduría terrenal. Valoremos, dignifiquemos el conocimiento que tenemos de la palabra que creó los cielos y la tierra. De eso usted y yo somos partícipes. Número 2, luego de mantener el fervor por las Escrituras, es mantener el fervor por los componentes de la fe. Como le decía, es la palabra del Señor la que potencia que podamos adorar como lo hicimos ahorita. Que con corazón y con conciencia y con convicción le hubiésemos pedido y podido cantar al Señor:
vengo a rendirme a tus pies. Agradecido, Señor, porque me perdonaste, sanaste mi corazón, siendo yo un vil pecador. Esa es nuestra primera teología. Las primeras convicciones en nosotros se producen cuando adoramos en espíritu y en verdad al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16. Luego que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte aprobado, que usa bien la palabra como obrero, le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y note la estructura del consejo y de la exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo. Primero le dice: haz memoria del depósito de la palabra que está en tu vida desde la niñez. Segundo, usa ese depósito para hacer un buen uso de las escrituras en tu conducta, en tu disciplina, en tu ministerio. Y luego le dice: como efecto de esa palabra, haz que tu don permanezca encendido, practica tu don ministerial. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pregunta: ¿qué has hecho con tu don espiritual? ¿Dónde está? ¿Qué ejercicio, qué práctica cotidiana, qué hábito de ejercicio de ese don estás teniendo hoy en día? El Señor llama a 3 de sus siervos y les dice: a este dale 5 talentos, a este dale 2 talentos y a este dale 1 talento. Y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Por ese don, por esa dádiva, por ese privilegio que te fue otorgado para servir también en el reino de los cielos, le daremos cuenta al Señor. No se vayan a enojar conmigo, pero haga su reflexión. El don espiritual. ¿Qué he hecho con el regalo que Dios me dio para contribuir en la extensión de su reino? Y repito esto: lo mínimo, y que nos es común a todos, es llenar el mundo que sufre con el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Un fuego puede apagarse, lo caliente puede enfriarse antes de que se me enfríe. El entusiasmo puede perderse, el ánimo se puede caer, solo si se dejan de apreciar los componentes espirituales de la fe. La meditación de la palabra, la oración, la adoración, la comunión y el servicio en los santos sumados al evangelismo, entre otros, son aquellos leños que nos pueden avivar y que pueden avivar tu fuego interior, el fuego de tu don. Si solo nos limitamos a una vivencia y a un ejercicio espiritual de una silla cada 8 días, donde solo nuestros ojos y nuestros oídos sean lo único que se alimenta, estaremos en grave riesgo de perder el fervor espiritual. ¿Todavía están aquí? Están muy silenciosos. Aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Avívalo. Es una constante. Tiene que ser una necesidad apremiante si usted quiere recibir su corona de vida en el reino de los cielos. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: todo lo que hagas, hazlo de manera que te garantices tu llegada al final de la carrera. Pablo le estaba
dando un legado a Timoteo. Cuando Apolos va a predicar a Éfeso, tenía la mejor intención. ¿Qué le faltaba? Estructura en su conocimiento. Pero sin embargo, lo único que hizo fue potenciar en su don y siguió predicando y se convirtió en uno de los discípulos que más estuvo con el apóstol Pablo, haciendo luego la obra misionera. Así que, hermano, le ruego por las misericordias de Dios, como Pablo decía. Si usted entiende las misericordias de Dios sobre su vida hoy, avive el fuego del don de Dios que está en usted. Avívelo. Hoy todo apunta muy concretamente a que usted se distraiga, a que usted se desaliente, a que usted dude. ¿Recuerda los antónimos de la palabra fervor? ¿Lo recuerda? Tibieza, desánimo e incredulidad. Yo he visto gente hoy, pastores, incluso publicando en sus redes sociales el abandono de la fe. Creyentes que ya hoy se declaran ateos. Por eso hoy estamos llamados, usted y yo, a avivar el fuego, a no dejar que el amor por nuestro Señor Jesús se enfríe. Termino con este texto para entrar a las reflexiones finales, y es: en la revelación del Apocalipsis, el apóstol Juan escribe a una iglesia y le dice, escribe a la iglesia de Éfeso y dile: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has descuidado. Has tenido muy buenas intenciones y has hecho una obra ardua y tu trabajo es arduo, pero has dejado tu primer amor. Así que, hermanos, sea esta la tarde ya para llevar al corazón un deseo de volver a poner la palabra del Señor como nuestra ruta, como nuestro libro de consulta, como nuestro libro de meditación principal. En tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, la fe doctrinal es a la que se le presentan los mayores retos de la historia de la humanidad. Es menester para la iglesia cuidar con celo santo la predicación de la sana doctrina, sin perder el centro de esa predicación, que es que los hombres reconozcan a Jesús como el único camino al Padre. También sin perder el ánimo y el fervor por la vida que usted y yo hoy disfrutamos en Cristo Jesús. Y le hago esta pregunta: ¿está disfrutando hoy usted su vida en Cristo Jesús? Yo la disfruto a plenitud. Caminar con Él, pensar en Él, desear su regreso. El conocimiento firme y determinado de las Escrituras nos librará de tanta incapacidad para hablar con poder el mensaje del testimonio de nuestro Salvador. Mientras más Biblia usted tenga en su cabeza, en su corazón sobre todo, y en su vida, más Apolos, más espíritu de fervor para predicar a Cristo habrá en su vida. Tenemos el mayor privilegio que cualquier criatura puede tener, y es la bendición de escuchar, comprender y recibir los efectos de la poderosa verdad de la Escritura. Pero su mayor clímax se alcanzará cuando nuestra boca comience a publicar esa verdad a los hombres que la necesitan. Ahí hallaremos el verdadero efecto. Me llamó la atención mientras el líder de alabanza cantaba esta canción: levántate y sálvame. Él oraba y decía unas palabras: Señor, levántate sobre nuestra realidad económica, haz poderoso contra nuestros enemigos, sobre la enfermedad, sobre esto. Pero hay un punto de partida para esa bendición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Si alguno levanta su mano, venga, oramos por usted porque está en problemas. Todos anhelamos que las cosas nos salgan bien. Pero recuerde ese texto, recuerde el Salmo 1. Y cosas poderosas Dios hará en medio de nosotros. Cuando haya coherencia de nuestra fe doctrinal y nuestra conducta espiritual. Quiero invitarle que esté de pie, por favor. Vamos a terminar en un tiempo de oración y de acción de gracias al Señor. Nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra predicada de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor. Rogamos que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer tu voluntad, sea redarguyendo los corazones, que el Espíritu Santo ponga en cada uno esa confianza, ese deseo de vivir confiando, de seguir desarrollando una confianza permanente cada día en sus corazones. Te ruego, Dios poderoso, glorifícate a través de tu palabra y todo lo que se predica de tu palabra siga corriendo las señales, siga corriendo las promesas, siga corriendo los milagros, las sanidades, tu poder se glorifique en todos los que escuchan tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu poder siga obrando en todas las personas, para que glorifiquen al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, y reconozcan y comprendan y valoren toda la predicación que hacemos por estos tiempos, porque algún día se parará toda la predicación de tu palabra, pero prepara a todos los que escuchan para que estemos cada día desarrollando una confianza plena en el Creador de los cielos. Padre, bendice pues en esta predicación, en este tiempo, bendice a todos los que han escuchado y pedimos la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.